Anoche Jordi Évole entrevistó en su programa a Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Un semejante invitado era esperable, programa bastante bueno. Era muy difícil no tener un programa bueno. ¿El resultado? Pues para mí una de las peores entrevistas que recuerdo de Jordi Évole en mucho tiempo. Entonces, quédate porque te voy a contar por qué me parece una de las peores entrevistas y por qué me parece tan hipócrita la postura de Pedro Sánchez ayer en lo de Évole. La entrevista se desarrolla en Casa Labra, que es la taberna donde se funda el PSOE en el 1879, en un ambiente muy cercano y cordial entre Jordi Évole y Pedro Sánchez. Como viene a ser normal en los últimos programas de Évole, la entrevista empieza antes de que llegue el invitado. Dejan grabando la cámara y no avisan de que han empezado. Y entonces, básicamente es curioso ver ese momento sin filtros y sin cortes de cómo llega el invitado, cómo se saludan, ¿no? Te da esa imagen de transparencia, de cercanía, y la verdad que queda muy curioso como espectador verlo. Y nada, yo estaba viéndolo atentamente, cogí la libreta y el boli y dije, vale, vamos a apuntar cosas y vamos a ver qué cosas llaman la atención y qué cosas podemos comentar en un vídeo. Lo primero que me llama la atención es, ya enseguida, nada más empezar, empiezan a hablar, obviamente, de las próximas elecciones del 23 de julio. Y lo primero que dice Pedro Sánchez, o una de las primeras cosas, es que estos son unas elecciones en las que se deciden dos opciones. Primero dijo el caso de PP y Vox, y luego, cuando yo pensaba que iba a anteponer a este gobierno de PP y Vox solamente la figura del PSOE, es decir, hacer una especie de contraposición entre o PSOE o PP y Vox, me sorprendió porque sí que incluyó y sí que hizo referencia a Yolanda Díaz y su proyecto. Sí que habló de la importante labor que había hecho, aunando las izquierdas a la izquierda del PSOE, y en ese sentido me sorprendió que no lo planteara en términos excluyentes, porque hasta hoy, en la mayoría de debates y de entrevistas, tanto PP con Vox como el PSOE con Sumar, lo que han hecho ha sido como ignorarlos y como sacarlos del debate y como plantearlo como si fuera únicamente un PSOE contra PP, con lo cual, ya de primera me sorprendió. Dije, uy, no sé si ha sido un lapsus o qué, pero llama la atención. Claro, enseguida se ponen a hablar de las elecciones del 23 de julio. Y uno de los temas de los que más habló es, joder, son vacaciones, la gente no va a ir a votar o es un problema y demás. Entonces, básicamente, el presidente se mostró muy optimista y se atrevió a dar unas cifras de participación bastante altas. Él dijo que esperaba o que creía que podía llegar a darse una participación entre el 73 y el 76%. Es una burrada, es muchísimo. Y no sé qué os parece, no sé si creéis que se pueden llegar a esas cifras, pero yo creo que es también un tema muy interesante y que se puede tratar en un vídeo, ¿no? Viendo un poco los históricos y las tendencias históricas y recientes, hasta qué punto se puede cumplir esa predicción del presidente. Yo ya os digo que no creo. Pero no porque sea verano, sino porque en general son cifras difíciles de alcanzar. Dejado este punto, empieza lo que para mí es el eje central de la entrevista y sobre el que pivota la propia estrategia de Pedro Sánchez. Empiezan a hablar de el sanchismo, el que te vote chapote, ¿no? Como estos motes y estos términos en los cuales se está basando la oposición del PP y de Vox, ¿no? Básicamente se vio un Pedro Sánchez muy crítico y que calificó todas esas estrategias de trumpistas. Básicamente él dijo que el trumpismo tenía tres ejes: la deshumanización, el cuestionamiento de los resultados electorales y el incumplimiento de la legalidad. Pues bien, él tachaba de trumpista estas estrategias de PP y de Vox de hablar de sanchismo, de que te vote chapote y demás. Y a partir de ahí, la estrategia de Sánchez se basó en humanizar al deshumanizado. Básicamente él se propone desechar toda esa imagen negativa que se ha creado sobre él, toda esa imagen del líder autoritario, pues eso, de narcisista, de egoísta, de tenerlo muy subido, del el sanchismo, ¿no? Pues básicamente él se propone desecharlo y darse ese aire más humano, más cercano, más como cualquier persona. ¿Y cómo consigue humanizarse? ¿Cómo consigue mostrarse como una persona cualquiera y demás? Pues haciéndose la víctima, victimizándose. Básicamente, durante toda la entrevista se mostró una versión muy vulnerable de la vida privada, muy cercana de Pedro Sánchez, donde contaba su vida personal, sus experiencias. Él se mostró víctima ya no solo de aquellos que hablan de sanchismo y de que te vote chapote, se mostró víctima también de los poderes ocultos, de los medios de comunicación. Dijo también ser víctima de los bulos, ¿no? Cuando hablaba del Falcon decía, vamos a ver, es que me están diciendo cosas que no son, o de los bancos, de los que tienen dinero. Básicamente él era víctima de un montón de poderes y de un montón de agentes. Y claro, después de victimizarse, lo que hace es mostrar su cara más vulnerable, más cercana. Habló de cómo fue para él personalmente el proceso de gobernar o de ser presidente durante la pandemia. Hablaba de que tenía mucho estrés, que se despertaba por la noche, de cómo sufrió él. Dice, no, yo he llorado de frustración y de rabia. Entonces,
Bueno, bien, pues habrá llorado el 95% de las personas en España. Quiero decir, hablaba también de, no, mi mujer ha sufrido mucho, de forma indirecta por mí, he ido al psicólogo y demás. O sea, básicamente te contaba cosas de su vida privada que a lo mejor realmente no tenían mucho que aportar, más que efectivamente reforzar esa imagen de víctima de persona vulnerable, ¿no? Yo también he llorado, yo soy como vosotros. Luego también, cuando le sacaban las contradicciones y le decían, oye, tú aquí dijiste X y luego aquí dijiste Y, ¿qué pasa? Pues él también se mostraba como muy cerca, como muy humano. No, es que todos rectificamos, no, es que no he mentido, solo he cambiado de opinión, no, pues a veces me he equivocado, como un poco entonando el mea culpa, pero también como indignado, como no me gusta que me acusen de mentir. Yo no miento, yo cambio de opinión. Yo la línea entre una cosa y otra, muy fina, la verdad. Yo no te compro, a mí no me parece, esto ya es opinión personal, pero a mí coger y decir, no, yo es que no miento, yo cambio de opinión y rectifico, pues entonces nadie miente nunca, todo el mundo rectifica y cambia de opinión, es que joder. Luego también como que se arrepiente un poco y de la poca autocrítica que hace durante la entrevista es reconocer que a lo mejor sí que tenía que haber acudido a medios conservadores o a este tipo de televisiones en las que se han promovido y se han dado alas a pues estas retóricas y estas narrativas de el sanchismo, el que te chapote, ¿no? Como una manera de parar los pies y de ser firme y claro. Y como os comentaba antes, también hablaba de hay poderosos, no puedo decir el nombre porque soy presidente del gobierno, pero si cualquiera quiere saber a quién le molesta el PSOE y a quién le molesta Pedro Sánchez, que siga el rastro del dinero. Y dice, vamos a ver. Que vale, que yo entiendo que la película que te montas tienes que transmitir la imagen de que eres víctima y de que no te quieren y de que eres un estorbo para los poderosos. Pero tío, que eres del PSOE. Que eres parte del PSOE, que no me puedes hablar de los poderosos siendo tú el PSOE. Bueno, en fin, no voy a desarrollar, ya desarrollaremos en otros vídeos, pero bueno, vamos a seguir en lo que es la entrevista. Y vale, tú hasta aquí puedes llegar a creerte o a comprar, ¿no?, estos argumentos. Habrá gente que se lo pueda creer, habrá gente que le parezca bien y habrá gente que diga, vale, oye, me sirven las explicaciones, a tope con Pedro Sánchez. Ok, ahora, cualquier persona que ha seguido mínimamente la política institucional en España durante los últimos 10 años sabe que Pedro Sánchez tiene una cara de cemento y ayer lo demostró. O sea, muchas de las cosas que dijo Pedro Sánchez ayer son de una hipocresía tremenda. Y lo siento, pero es que es así. Yo me imagino al votante de Podemos viendo la entrevista y viendo a Pedro Sánchez hablar de deshumanización, de crítica tóxica, de los medios de comunicación, de cómo le tachan de cosas negativas y cómo... A Pedro Sánchez hablando en esos términos, precisamente cuando en 2014-2015, cuando Podemos era una amenaza para el PSOE, el propio Pedro Sánchez y el propio Partido Socialista contribuyeron y fueron de los primeros también en sumarse al carro de deshumanización, de críticas, ya no de críticas, sino de descalificaciones. El propio Pedro Sánchez era el mismo y el primero que hablaba de chavismo y que hablaba de populismo para referirse a Podemos. Él mismo decía en las tertulias, yo no me fío, no me transmite confianza por Iglesias, yo no le dejaría las llaves de mi casa. Es decir, ¿eso no es deshumanizar, Pedro? O sea, llamar y relacionar a Podemos con el chavismo en 2014 no era deshumanizar y no era una campaña de acoso y derribo y no era ser un guarro. Es que quiero decir, si me lo hacen a mí, trumpismo son los medios conservadores y no sé qué. Ahora, cuando lo hacías tú porque competía en tu mismo espectro electoral, yo de verdad, es que me pareció muy fuerte. Y obviamente Jordi Évole no se le ocurrió, o en ese momento no se acordó, y no tiró por ahí, no se lo recordó. No, por casualidad alguna, pues no repreguntó. Pero es que encima ha sido a La Sexta a hablar de otros medios de comunicación que intoxican, que tienen relatos conservadores, que transmiten información dudosa y demás. O sea, hablas no sé exactamente de cuál hablaba, no sé si era del ABC, del Mundo, de Ana Rosa, ¿no? De estos programas, usándolos como ejemplo de altavoz de la derecha o de la extrema derecha mediática y demás. Hijo mío, ¿eres consciente de que estás en La Sexta? ¿Eres consciente de que precisamente La Sexta con Ferreras ha sido uno de los últimos y mayores escándalos que se han dado a la hora de tratar con partidos políticos y todo el tema de los audios filtrados de Ferreras, todo el tema de la manipulación mediática contra Podemos en su momento y demás? O sea, como puedes tener la cara de hablar de los medios de comunicación que manipulan, los medios de comunicación que no me quieren, cuando estás precisamente en una televisión y en una cadena que ha sido partícipe de ese acoso y derribo contra otros partidos. Claro, cuando no eras tú el afectado de este acoso y de estas manipulaciones y de estas campañas, entonces callabas. Entonces no decías nada, obviamente, porque a ti te beneficiaba.
Y tú también lo alimentabas. Claro, ahora cuando la víctima eres tú, voy a Jordi Évole a decir, joder, es que yo también tenía mucho estrés, es que yo he llorado durante la pandemia y es que la mayoría de medios son conservadores. Joder. Y ya, claro, esto ya me pareció el culmen, ya me pareció lo más representativo y muy metafórico de cómo fue la entrevista, ¿no? Le pregunto a Jordi Évole, oye, de estas contradicciones, que tú dices que son cambios de opinión, pero bueno, de estas contradicciones, ¿cuál ha sido la que más te ha dolido o más rabia te ha dado, ¿no? Reconocer, ¿no? Pues no va Pedro Sánchez y dice que la mayor contradicción ha sido el error que cometió con la ley del solo sí es sí y los violadores que salieron de la cárcel. O sea, yo me quedé así y dijo, aparte de que no estaba respondiendo la pregunta que le habían hecho, no dudó en ningún momento en coger y clavarle un puñal por la espalda a su socio de gobierno. O sea, primero no te estaban preguntando sobre el error, te estaban preguntando sobre una contradicción tuya, de Pedro Sánchez. Y segundo, que se pone a hablar de la ley del sí es sí de los violadores. O sea, ostras, qué fuerte. Lo peor es que yo no sé si es que no lo incluyeron en la entrevista o qué, pero que va Jordi Évole no repregunta. Quiero decir, Jordi Évole le dijo, no, Pedro, pero yo no te estoy preguntando esto. Ah, pero no le preguntó. No le volví a incidir sobre la pregunta inicial, que era la contradicción que más letal. Dije, es que de verdad no me lo podía creer. O sea, iban saltando de un tema a otro sin llegar a profundizar o sin llegar a, digamos, sacarle un poco las costuras que se dice a Pedro Sánchez. Yo, ya en modo conclusivo, a mí me dio la sensación de que se está usando el comodín de los poderes no me quieren. O sea, cuando las encuestas van mal, recurrimos a la victimización. Es que los poderes no nos quieren, es que los grandes, es que están conspirando, es que el trumpismo, es que están embarrando el terreno. Ah, pero cuando van bien las encuestas y cuando estás gobernando, y vale, yo entiendo que en 2016, cuando no eres presidente del gobierno, puedas usar esta carta. Yo lo entiendo, pero es que ahora eres presidente del gobierno, hijo mío. De hecho, el propio Jordi Évole se lo dijo, ¿eh? O sea, el propio Jordi Évole decía, oye, Pedro, me da la sensación de que vienes aquí más como aspirante que como presidente del gobierno. Y es que es cierto. Entonces a mí la estrategia de Pedro Sánchez me pareció clara. Humanizar al deshumanizado. Yo soy como vosotros, yo también lloro, yo también tengo soy una persona que se equivoca, no soy mala persona, no soy un ente demonizado como cree la derecha, yo me equivoco también y en ese sentido soy como vosotros, vótenme. Sinceramente a mí sí me quedó una entrevista muy tibia, muy poco incisiva, esperaba un poco más de Jordi Évole, igual que la entrevista de Yolanda Díaz, sí que me pareció bastante buena y sí que me pareció que muchas veces Jordi Évole como que apretó un poco más a Yolanda Díaz. Yo ayer no sé si estuve un poco sesgado, no sé si a lo mejor la vi y estaba demasiado aburrido o cansado como para darme cuenta, pero vi una especie de, ya no complicidad, sino como pocas ganas de hacer sangre a Jordi Évole y dijo, tío, no lo entiendo. O sea que en fin, ya veremos las entrevistas de los próximos candidatos, si hay de este estilo, pero bueno, me resultó muy llamativo. Quiero saber si viste la entrevista, qué te pareció también y cuál es tu opinión al respecto. Y en este sentido, creo que también va hoy Pedro Sánchez o mañana al hormiguero, o sea que también estaré atento con mi libreta y mi boli. Intentaremos hacer y apuntar y hablar de esto próximamente. Entonces nada, si te ha gustado, deja tu like y comparte el vídeo. Déjame tu opinión en los comentarios de qué te parece la entrevista, si la has visto, y qué te parece esta estrategia de Pedro Sánchez. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.